Advertencia, este video lo hice con el único fin de entretener al espectador a base de teorías conspirativas u hechos reales. Sabiendo esto puedes mirar. Nivel 5. Su nombre es una referencia a Jack el Destripador, un asesino serial que mataba brutalmente a mujeres. Agustín Salas del Valle por años asesinó a personas en Ciudad de México durante los años 80 o 90, utilizando objetos improvisados que se encontraba en la habitación para estrangular a sus víctimas, las cuales eran mujeres de más de 20 años que se dedicaban a la prostitución, como la mamá del Mati. Las llevaba a hoteles para cometer sus crímenes, dejaba abandonados los cadáveres o los ocultaba en lugares como el colchón de una cama, a veces hasta dejaba mensajes escritos en paredes o espejos. Se cree que fueron entre 20 y 30 víctimas. Salas del Valle luego fue detenido por la policía en el 93 luego de que muchas personas de un hotel testificaran en su contra. Un tema que muchos se toman con humor es la supuesta rivalidad entre Estados Unidos y México, aunque México ha tenido varias derrotas por parte del país gringo. Una de las típicas razones por las que los estadounidenses se burlan de los mexicanos es por el 2-0, ya que han habido varios partidos en los que México finalizó con esa cifra. Una de las derrotas más conocidas por parte de los Estados Unidos fue la del 2002, ya que se dio en la Copa Mundial. Se tiene la popular creencia de que el partido en realidad fue planeado para que los gringos obtuvieran la victoria y que hubo corrupción de por medio. La Asociación Chapecoense del Fútbol es un club brasileño dedicado a ese deporte, aunque es recordado por una gran tragedia que ocurrió hace casi 5 años. En el avión que transportaba al equipo brasileño terminaron falleciendo aproximadamente 71 personas, las cuales eran jugadores, invitados, cuerpo técnico o miembros de la prensa. Apenas sobrevivieron 6 personas. El vuelo se estrelló por una gran falta de combustible, mientras viajaban al extranjero. En el 73 en Chile, las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron un golpe o pronunciamiento militar contra el gobierno izquierdista de Salvador Allende, el cual fue uno de los primeros políticos con ideología marxista en Chile y fueron elegidos en los 70. El golpe fue liderado por Augusto Pinochet, y ya que en esa época estaba ocurriendo la Guerra Fría, recibieron ayuda monetaria por parte de Estados Unidos para poder derrocar al gobierno de Allende. Anteriormente habían intentado hacer otro golpe de estado, pero fallaron y el 11 de septiembre volvieron para tomar el Palacio de la Moneda. Allende se suicidó, así que no fue capturado. Luego de eso, Chile se vio sometido ante una dictadura que duró más de una década. Seguramente muchos conocerán al accidente nuclear que ocurrió en Chernobyl en el 86, el cual también afectó a otros países europeos cerca de Ucrania. Millones de alimentos quedaron contaminados, la mayoría fueron destruidos, pero hubieron algunas empresas que decidieron venderlas a cualquier costo a países extranjeros. La leche en polvo irlandesa fue comprada por la Conasupo en el 88 a pesar de que la OMS había advertido anteriormente que no compraran productos de Europa, y fue vendida a un precio accesible. Obviamente muchas personas salieron afectadas o fallecieron. También es conocida como la masacre del 2 de octubre, ya que en el 68, el gobierno de Gustavo Díaz se mostró intolerante ante las manifestaciones que estaban haciendo estudiantes universitarios y profesores, ya que expresaron inconformidad por cómo era el gobierno mexicano. Muchos jóvenes eran desaparecidos forzadamente, asesinados, golpeados o arrestados por las autoridades en la Plaza de las Tres Culturas. En esas fechas, México iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos, por lo que el gobierno se esforzaba por mostrar al país como uno tranquilo y alegre, controlando los medios de comunicación, todo mientras aproximadamente 1000 alumnos fueron heridos y la sangre de más de 300 personas era derramada. Es una isla fantasma en el Golfo de México que ha sido bastante objeto de teorías de conspiración. En la actualidad no hay tantas pruebas recientes que demuestren que sí existe, pero en mapas antiguos mexicanos y otros extranjeros hechos aproximadamente en el siglo XVI había registro de esta isla. Se cree que esta fue destruida por un fuerte maremoto, o que fue desaparecida a propósito por la CIA para favorecer a los Estados Unidos, ya que se dice que allí había una buena cantidad de petróleo.
Jorge Villanueva Torres fue un hombre peruano que en la década de los 50 fue acusado de haber asesinado y violado a un niño de 3 años, fue sentenciado a muerte por la madrugada. Unos jóvenes habían encontrado el cadáver del infante en una covacha abandonada, estaba en un horrible estado, tenía roedores como gusanos y el cuerpo tenía signos de haber sido abusado sexualmente, y su causa de muerte fueron fuertes golpes en su cabeza. A este paso muchas personas curiosas del pueblo peruano se acercaron. Un hombre de raza negra fue identificado luego de que un testigo dijera que lo vio comprando turrones para el niño. Mucha gente del pueblo se estuvo preguntando si realmente Villanueva era el responsable del crimen, ya que él hasta sus últimos momentos de vida insistió en que era inocente. En 2017, 60 años después, se intentó absolver el caso de Villanueva y volver a procesarlo. Uno de los sucesos que más ha marcado a la Argentina, fue la guerra por las Islas Malvinas que tuvo contra Reino Unido, ya que las islas eran ricas en pesquería y en petróleo. Ocurrió aproximadamente 2 meses en el 82, pero se llevó la vida de cientos de argentinos, los cuales eran soldados y jóvenes sin tanta experiencia que eran maltratados, algunos morían de hambre o congelamiento. Obviamente terminó con la victoria de Reino Unido, ya que ellos tenían mejores tropas y economía. Se registraron cientos de suicidios por parte de excombatientes argentinos sobrevivientes por lo marcados que les dejó la guerra. Jorge del Carmen Valenzuela Torres fue un granjero chileno que tenía graves problemas con el alcohol, se había emparejado con una viuda con 5 hijos que trabajaba como cocinera en un fundo, pero que luego fue echada. Valenzuela y su pareja tuvieron una discusión por la falta de dinero, por lo que él, enojado porque no iba a poder seguir bebiendo, ahorcó a la mujer con sus propias manos hasta la muerte. Asesinó al resto de sus hijos, matando al bebé con pisadas. Fue condenado a muerte y en sus últimos momentos se arrepintió de haber cometido ese crimen, teniendo como acompañante a un sacerdote. Tiempo después se creó una película inspirada en el Chacal de Nahuel Toro. En mi anterior video he mencionado sobre los rituales que hacen algunos carteles de México. En los 90 en Matamoros, la policía descubrió en un rancho llamado Santa Elena restos de humanos, allí se traficaban drogas y se practicaban rituales satánicos. Como estaban entre la frontera de México y Texas, asesinaban y torturaban a estadounidenses para secar sus cuerpos y utilizarlos para hacer collares. Los que pertenecían a este culto creían que iban a poder protegerse de los policías gracias a las ofrendas y esa religión. Es una leyenda chilena y fue el terror de muchos niños de la época. Se cuenta que una mujer rubia falleció en el 78 y terminó siendo un alma en pena. Un año después de su muerte en plena dictadura militar en Chile, muchos conductores relataron haber visto a una rubia en la avenida Kennedy que siempre pedía que la llevaran a un supermercado, se subía en el asiento trasero y luego mencionaba que en X lugar murió para después desaparecer. Años después se hizo una película inspirada en la leyenda. Posiblemente sea falso, pero hace tiempo hubieron rumores de un episodio perdido de Bob Esponja que se transmitió en Brasil en el que pasaban la nota marrón, una nota de la que se duda su existencia porque esta provoca la defecación por la frecuencia de sus infrasonidos. Mientras los niños estadounidenses sufrían de maldiciones por el calamardo suicida, los niños brasileños terminaban con los pantalones cagados. Fue un artista argentino que saltó a la fama por sus profecías, las cuales expresaba en sus dibujos. Relataba que desde chico tenía comportamientos extraños, habían veces en las que él escuchaba voces y escribía lo que ellas decían. Una de sus supuestas predicciones más famosas es la del atentado a las Torres Gemelas, la cual había sido unos 60 años antes del suceso, y se cree que hay más predicciones que en el futuro se cumplirán. En junio de 2009, ocurrió un desafortunado accidente ocurrido en una guardería que se llevó la vida de 49 infantes menores de 5 años y más de 100 salieron heridos con quemaduras graves, incluso algunos fueron trasladados a hospitales de Estados Unidos para recibir un tratamiento especial. Se desató el incendio en una bodega que estaba a un costado de la guardería a las 3 de la tarde, y como allí habían papeles y otros materiales que avivaban al fuego, y el humo tóxico llegó al aula de clases.
Por si no conoces Wattpad, esta es una plataforma en la que puedes escribir y leer libros creados por personas normales en línea, es conocida por el material cringe que tiene. Hace tiempo, surgió un perfil que pertenecía a un hombre venezolano llamado Javier Barreto, y allí publicó un libro llamado Conejito, el cual relataba cómo había asesinado a una mujer llamada Verónica Corona. Rápidamente su cuenta fue eliminada, por un tiempo se creyó que todo el escrito ya se encontraba perdido, pero algunas páginas fueron rescatadas. Días después fue atrapado por las autoridades. Venezuela es conocido por ser un país con bastantes mujeres hermosas que terminan participando en concursos mundiales de belleza, aparte de ser uno donde hay muchas que son explotadas sexualmente por dinero, superando a otros países latinoamericanos. Hace tiempo, salieron a la luz denuncias que delataron que el Miss Venezuela también funcionaba como una red de trata de mujeres, ya que algunas ex-misses relataron que Osmael Souza era un proxeneta que entregaba a las aspirantes a reinas venezolanas a empresarios, gente importante y adinerada para que estos tengan relaciones sexuales con ellas con el fin de dejarlas participar en los concursos y obtener beneficios económicos. Ya saben, los típicos casos en los que muchas personas son testigos o las cámaras captan supuestos seres paranormales que pasan de forma muy rápida o simplemente se posan allí en pleno partido de fútbol. Un caso sonado de esto es el fantasma del fallecido Diego Maradona en distintos estadios, pero es más común escuchar a hinchas argentinos mencionan que fue el espíritu de Maradona el que los ayudó a ganar la Copa América. Es un hotel ubicado en Lima. En el 2016, muchos fueron testigos de cómo una menor de edad se suicidó arrojándose desde la azotea del hotel. Hubo gente que le encontró un leve parecido con el caso en el Hotel Cecil, ya que se les hizo extraño que una simple chica entrara fácilmente a la terraza, aparte de que también teorizaban que eso en realidad fue un sacrificio y por eso accedió a ese lugar tan fácilmente y ninguna autoridad de allí vaya tras ella. Nivel 6. El Quilmes Atlético Club es una institución deportiva argentina. Durante una década el equipo estuvo sufriendo de una mala racha, ya que perdían bastantes partidos y sufrían de desgracias. Cuenta la leyenda que en los años 90 ellos contactaron con una bruja que se encontraba en Chascomús, hicieron un pacto con ella para tener años de suerte, pero estos perdieron el partido siguiente, por lo que simplemente le pagaron a la bruja la mitad por haberlo considerado un fraude. La bruja se enfureció y maldijo el club, provocando que perdieran todos los partidos siguientes. La maldición se rompió cuando un exjugador comenzó a llevar flores a la lápida de la fallecida bruja. Al igual que lo de las empanadas hechas con carne humana, los tamales para caníbales también fueron una leyenda que muchos latinoamericanos han escuchado y que podría ocurrir en la vida real. Un caso algo popular es uno que ocurrió en Morelia, México en el 2004, cuando un anónimo llamó a la policía y estos llegaron a la casa de un vendedor ambulante. Había carne humana en aproximadamente 5 ollas, la cual pertenecía a un hombre que mató tras una discusión. Hace unos años las autoridades mexicanas arrestaron a una tamalera llamada Anabel Gómez López, ya que encontraron en su sala los restos de un humano. Luego ella confesó haber asesinado a unas 50 mujeres para ahorrarse el dinero para la carne. Florencio Fernández fue un asesino proveniente de Tucumán, Argentina que asesinó a aproximadamente 15 mujeres en los años 50, no hay mucha información de este caso por ser algo antiguo, se sabe que él sufría de una posible esquizofrenia que le provocaba fuertes alucinaciones que lo hacían pensar que era un vampiro, aparte de sentir una gran atracción sexual hacia la sangre. También se sabe que fue abandonado por su familia, por lo que vivía en las calles. Por las noches entraba a las casas de sus víctimas por la ventana e iba a atacarlas mientras dormían, mordiéndolas hasta matarlas y luego beber su sangre. A Juana Barraza Samperio le apodaban así debido a que ella asesinó a un total de 16 ancianas durante casi una década, aunque se cree que en realidad sus víctimas son más, siendo unas 40 según la fiscalía. Estuvo casada y tuvo 7 hijos, aparte de que era corpulenta ya que ella practicaba lucha libre.
Ella se hacía pasar por enfermera, mataba solo a mujeres mayores de 60 años que vivían solas, cometía sus crímenes usando su fuerza física o armas punzantes, para después robarles sus objetos de valor. Hasta el día de hoy sigue en prisión y no han mostrado arrepentimiento por sus actos, y la razón por la que acabó con la vida de únicamente ancianas por las mujeres de tercera edad le recordaban a su madre que siempre fue abusiva con ella. Es una teoría conspirativa con propósito antisemita creada por la gente de ultraderecha. Esta dice que buscan separar la Patagonia de Argentina y de Chile para crear un nuevo estado judío. En el 96, un simple domingo fue transmitido en un show brasileño como los militares capturaban a un supuesto extraterrestre en Varginha. Han habido varios testigos que han dicho que la criatura era de una estatura baja al promedio de una persona, su piel era de color café, su cuerpo era sumamente delgado y la cabeza era grande, como el estereotipo del alien. El gobierno brasileño anteriormente había negado estos hechos y que nunca capturaron a un ovni, pero muchos afirman que solo intentan encubrirlo, aparte de que cada día recibían mensajes de testigos que se mantenían en el anonimato. Esto se ha desmentido porque se dice que las principales testigos del alien eran unas hermanas que en realidad vieron a un vagabundo en muy malas condiciones. En la historia de la televisión mexicana, han habido varios casos de censura por parte del gobierno o porque algo inocente como una serie de televisión no cumple con los estándares requeridos para el público sensible. Un ejemplo conocido de esto fue cuando el comediante mexicano apodado como el Loco Valdez, hizo un chiste en un programa acerca de un presidente, supuestamente dijo Bomberito Juárez en vez de Benito Juárez, aunque se cree que en realidad fue un chiste más fuerte. Otro ejemplo conocido es el del caso de un programa llamado El Notificero, se transmitía por la noche y en el show se parodiaban las noticias de una forma humorística, pero un día se canceló sin dar muchas explicaciones. Hace mucho tiempo, en la época de la esclavitud antes del 1800, en Argentina se hicieron varias matanzas dedicadas específicamente a la gente de raza negra. Se cree que murieron aproximadamente 400.000 negros que fueron reclutados a propósito para participar en batallas, incluso si algunos no tenían muy buena salud física como para ir a una guerra, también estaban para servirles al ejército criollo. La segunda fue la conocida conquista del desierto, cuando los militares argentinos fueron a invadir y conquistar territorios indígenas, asesinando a miles de indios. José Luis Calva Cepeda tenía la poesía como un pasatiempo, fue arrestado hace muchos años por haber asesinado y descuartizado a su pareja, aparte de que en la cocina de su casa habían restos de carne humana preparados para comerse. Se cree que en realidad mató a más de sus exnovias o prostitutas, quienes fueron encontradas en las mismas condiciones que la pareja asesinada. Se encontraron unos escritos en su apartamento, se titulaba como Instintos Caníbales o 12 días, la cual fue guardada por la policía y en la actualidad se encuentra perdido. El libro era una recopilación de poemas que trataban sobre fetiches como la coprofagia, canibalismo o sadomasoquismo. En 2011, River Plate tuvo un descenso debido a una derrota que sufrió un domingo contra Belgrano y de paso perdió la máxima categoría. Eso provocó la ira y el llanto de muchos fanáticos de este equipo. Han habido varios hinchas argentinos que supuestamente se han quitado la vida por este hecho. Un caso conocido es el de un hombre llamado Daniel Gramajo, un fan que ese día se encontraba alcoholizado y deprimido, por lo que atentó contra su vida echándose a las vías de un tren por la madrugada del lunes siguiente. El Malevo Ferreira fue un policía tucumano que fue acusado de cometer violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar de Videla. Un día de 2008 él estaba siendo grabado por los periodistas de La Crónica, un canal argentino de noticias. Entonces Ferreira tomó un arma y se disparó en la cabeza mientras estaba en vivo, acabando con su vida. Las cámaras siguieron enfocándose en él. Se cree que fueron los de La Crónica quienes lo convencieron de suicidarse en público para tener más espectadores. Anteriormente he hablado de la masacre del 2 de octubre y cómo el gobierno mexicano censuraba a la gente y obligaba a los medios de comunicación a hacer de cuenta que nada sucede.
Un caso conocido fue una frase que dijo Jacobo Zabludovsky, un presentador de un programa mexicano, la cual fue: "Hoy fue un día soleado, la grabación de esto en la actualidad está perdida". Ese fragmento enfureció a mucha gente de esa época, ya que en ese día soleado, bastantes personas inocentes eran asesinadas por protestar. Una teoría de conspiración argentina que muchos hemos escuchado son las típicas leyendas turbias que ocurren en la Universidad de Buenos Aires. Una de ellas es que allí se practica bastante la prostitución, siendo algunas mujeres explotadas y con la institución encubriendo eso. Un caso que se conoció fue hace 2 décadas, cuando la justicia descubrió que 3 mujeres se dedicaban al sexo servicio en la Facultad de Derecho. Se había descubierto que el proxeneta era el jefe de cerrajería de la universidad, aunque no fue arrestado. Joan Sebastián fue un conocido músico, actor y compositor mexicano que dejó el mundo en el 2015 por cáncer en los huesos. Luego de su fallecimiento, muchas personas estuvieron teorizando nuevamente que el cantante se encontraba involucrado con el narcotráfico, ya que su nombre hace más de una década figuró en una lista de objetivos luego de la captura de El Jarocho, un policía que pertenecía al cartel de Juárez. Se cree que tuvo vínculos con gente turbia porque sus hijos fueron asesinados. Se teoriza que los asesinos fueron personas relacionadas a algún cartel. También se dice que estuvo involucrado en una red de trata de personas, ya que años después de su muerte unas mujeres denunciaron que él las contactó para estar en una reunión privada en el que igualmente aparecían narcotraficantes, siendo que ellas en ese tiempo eran menores de edad. Muchos de aquí recordaremos al Chavo del Ocho, el mejor shonen de la historia. Hasta el día de hoy la serie de Chespirito es consumida. Un mito que bastantes afirman es el que trata acerca de un acosador que siempre se metía de alguna forma a los escenarios de Televisa para acechar a los actores del programa, tal como se muestran en muchos fragmentos en YouTube. La gente decía que sí se trataba de un acosador o de un fantasma, otros que en realidad era alguien del staff que salía por accidente. Edgar Vivar, el que interpretó al señor Barriga, desmintió los rumores. Un caso que hasta el día de hoy sigue indignando a los habitantes de Argentina es el de Ramón Ignacio González. Ramoncito era un simple niño de 12 años perteneciente a una familia humilde que un viernes salió de su casa para ir al colegio, pero 2 días después de su desaparición fue encontrado por la mañana en las vías de un tren. El estado en el que se encontraba su cadáver horrorizó a la gente del barrio Mercedes. Su cuerpo tenía signos de haber sido abusado sexualmente, torturado y degollado, a tal punto de que estaba irreconocible. Había sido víctima de una secta que lo capturó. Esa noche fue bastante cruel y buscaban llevar a cabo un ritual satánico. Los miembros de la secta fueron descubiertos gracias a múltiples testigos, luego fueron arrestados y condenados a prisión perpetua. Pedro Alonso López es uno de los peores asesinos que apareció en la humanidad. Fue bastante conocido por sus crímenes, ya que viajaba por Colombia, Perú y Ecuador para asesinar y violar a chicas jóvenes. Decía que elegía a las que mirada más inocente tenían. Se especula que sus víctimas fueron más de 300 niñas y adolescentes según su confesión, aunque los cadáveres de las jóvenes nunca fueron encontrados. En una de las veces fue descubierto por ayacuchanos intentando secuestrar a una niña, por lo que lo tomaron y comenzaron a torturarlo, aunque luego lo dejaron libre y fueron a denunciarlo a las autoridades peruanas. Su infancia fue normal, hasta que fue echado de su casa a sus 9 años por intentar mantener relaciones con su hermana menor, por lo que por años fue un vagabundo y varias veces fue abusado sexualmente, acabando luego con la vida de sus agresores. Un dato perturbador de este caso es que el monstruo de los Andes nunca fue encarcelado, sino que huyó y hasta el día de hoy no se sabe si sigue vivo o no. Jaime Cárdenas Pardo fue un asesino serial procedente de la capital de Bolivia. A sus 23 años mató a un total de 40 personas. En su infancia nunca tuvo tanta atención por parte de sus padres, por lo que comenzó a salir a las calles bolivianas. Luego de un tiempo comenzó a matar a personas al azar que encontraba con el fin de robarle sus pertenencias. Se hizo conocido gracias al caso de un asesinato a 2 chicas universitarias por la forma en la que terminaron sus cuerpos, ya que Cárdenas junto a un ex policía secuestraron a las jóvenes para drogarlas y abusar de ellas. Terminaron desfigurando sus rostros con múltiples apuñaladas y golpes.
Fue detenido luego de haber asesinado a más personas, actualmente sigue cumpliendo con su condena. Nivel 7. Luis Alfredo Garavito Cubillos, también conocido como La Bestia, fue un asesino que cometía sus crímenes en Génova, un lugar ubicado en Colombia. Tuvo una infancia difícil, estuvo repleta de abusos por parte de su padre y posteriormente su madre lo echó de la casa por intentar violar a una niña de 5 años. Años después de haber descubierto su inclinación sexual por los infantes, comenzó a cometer sus atroces crímenes, asesinando y violando a un total de 173 menores de edad, aunque se cree que en realidad su cantidad de víctimas superaban las 300. Supuestamente era Satanás el que le indujo a cometer sus homicidios, confesó que también llevaba a cabo rituales con los infantes asesinados. Existe discusión sobre cuál ha sido la primera película pornográfica, muchos afirman que esta fue grabada por franceses y se titulaba El atardecer de la casada, y trataba sobre el encuentro entre una pareja de casados luego de su boda. También se cree que en la primera película nació en Buenos Aires, fue un cortometraje hecho en el 1900, era mudo y se veía en blanco y negro, se titulaba El Sartorio. La trama trata sobre unas mujeres que están en tranquilidad en un río, entonces llega un fauno y ellas se espantan, se echan a correr pero una se cae y es atrapada por la criatura, terminando en una escena sexual. Luego de que la ninfa y el fauno finalizan con el coito, se duermen, después llegan el resto de mujeres y rescatan a la que estaba atrapada. En 1976 Guatemala sufrió de un devastador terremoto de aproximadamente 7,5 grados de magnitud, fue tan fuerte que perjudicó a algunos países de Centroamérica y México, aparte de dejar las calles completamente destruidas, cientos de casas y edificios fueron derrumbados. El sismo hirió a miles de personas y se llevó la vida de 23.000 inocentes, aparte de que también dejó a miles sin hogar ni recursos para vivir por unos cuantos días, debido a que sus hogares fueron destruidos. Como dato, el terremoto ocurrió en plena guerra civil que estaba sufriendo Guatemala en esa época. La Guerra del Pacífico fue un conflicto que incluyó a Perú, Bolivia y Chile, ocurrió en el 1800. Debido a que Chile tuvo bastante ventaja ante los otros dos países, existe una teoría de conspiración que dice que Chile tuvo apoyo por parte de Gran Bretaña e Irlanda de forma económica, diplomática y militar, ya que anteriormente habían hecho varios tratados. Normalmente los que más afirman esta teoría son los peruanos y bolivianos, ya que hace años aparecieron páginas peruanas en las que se afirmaba esto y supuestamente se daban testimonios de que en la guerra surgieron buques de guerra ingleses que pelearon a favor de Chile, aunque la teoría se creó en Estados Unidos, ya que no se quería que Reino Unido se involucrara en los mercados latinoamericanos. Se dice que en Chile hay varias bases en las que el gobierno oculta extraterrestres, como por ejemplo, la conocida isla Friendship. No se tiene confirmada la existencia de esta isla, solo se sabe que supuestamente se encuentra en el sur de Chile, se cree que los científicos y seres de otros planetas se ubican aquí debido a múltiples testimonios de personas que dicen haber presenciado cosas paranormales o extrañas, ya que también se cree que allí habita una secta religiosa con el dominio de poderes sobrenaturales, o que allí hay una muy buena tecnología que no es para nada accesible para la gente promedio. Hace tiempo, las personas comenzaron a creer que también hay bases secretas en otros lugares de Chile gracias a múltiples testimonios de gente. Lázaro Cárdenas fue un antiguo presidente mexicano, gobernó en los años 30 hasta los 40, era antifascista y criticaba abiertamente las acciones del dictador alemán que hizo cosas terribles. Se afirma que el presidente le vendió hasta 700.000 toneladas de petróleo a los nazis, todo bajo una operación secreta en las que agentes alemanes se infiltraron en México y todo fue encubierto gracias a algunas empresas pertenecientes al país europeo. Se cree que Cárdenas aceptó venderles petróleo al gobierno nazi debido a que se estaban enfrentando a una mala situación económica, y otros países europeos como Inglaterra no le aceptaban sus productos como el petróleo porque concluían en que era robado. Uno de los últimos fusilamientos ocurridos en la historia chilena fue bajo el gobierno de Pinochet, la cual fue a Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins, también conocidos como los psicópatas de Viña del Mar.
En esa parte de Chile, asesinaron a 10 hombres y violaron a 4 mujeres, quienes eran las acompañantes de sus víctimas mortales, atacaban específicamente a las parejas que se encontraban en lugares alejados para tener momentos íntimos. Causó temor por gran parte de la población chilena en ese entonces, ya que a la policía les tomó aproximadamente un año hallar a los culpables, los cuales se descubrieron gracias a testigos que los vieron cometer otro de sus crímenes hacia una pareja. Uno de los peores sismos ocurridos en Latinoamérica fue el ocurrido en Haití en el 2010, se llevó la vida de aproximadamente 300.000 personas, ya que hubieron cuerpos atrapados entre los escombros que jamás fueron encontrados, dejó a tanta gente herida que tuvieron que trasladar a cientos de ellos a República Dominicana. Las ciudades quedaron tan destruidas por el terremoto que tomaron años en volver a recuperarse, y gran parte de la población quedó en la pobreza. Hace unas décadas, en el 82, en una cineteca mexicana hubo un fuerte incendio en la sala principal que se extendió a todo el edificio. Fue un suceso desafortunado porque tenía bastante memoria fílmica del país, por lo que se perdió bastante material, aparte de que fue el primer recinto dedicado al cine. Se cree que el incendio fue provocado a propósito por orden del gobierno, ya que había mucho contenido que podrían usar en contra de algunos políticos y perjudicarlos. Todo comenzó cuando un empresario llamado Claudio Espiniak fue detenido en 2003 por las autoridades chilenas por participar activamente en redes de prostitución infantil, fue condenado a estar una década en una prisión de alta seguridad, incluso una de sus víctimas fue entrevistada por la gente de Canal 13, describiendo con detalles cómo eran sus fiestas asquerosas. Lo que le llamó la atención a muchas personas de este caso fue cómo hubieron varias personas con poder que estuvieron involucradas, 3 senadores fueron acusados por la prensa. En esta parte del mundo, han habido varios vuelos en avión que terminaron de forma desafortunada, provocando que uno le tenga más pánico a los aviones. Hubieron varios que conmocionó a gran parte de la gente de Latinoamérica, diré algunos. Ya he mencionado la tragedia aérea del Chapecoense. El fallecimiento en avión de Jenny Rivera. Los múltiples accidentes que Cubana de aviación a lo largo de su historia, el que más resaltó fue uno que ocurrió en el 2018 que se llevó la vida de más de 100 personas, dejando solo a un sobreviviente. Cuando en Bogotá unos narcoterroristas colocaron una bomba en un avión, esta explotó y provocó la muerte de 110 personas. O la vez que en un vuelo brasileño a Francia se estrelló en el Océano Atlántico, provocando la muerte de 228 personas, se necesitaron 2 años de búsqueda para lograr encontrar los cuerpos y restos del avión. Hay más ejemplos de este tipo de accidentes. Como he mencionado anteriormente, Hugo Chávez fue un dictador venezolano que falleció hace años, se dice oficialmente que fue de un paro cardíaco. Hasta el día de hoy hay varias teorías sobre su muerte, en la primera parte he hablado sobre la supuesta maldición de Simón Bolívar, la cual provocó que este muriera por desenterrar el cuerpo del personaje histórico venezolano. Pero también se afirma que en realidad fue asesinado y el hecho fue encubierto, se sospecha esto luego de un par de artículos que salieron hace años hablando sobre este tema. Hay más teorías conspirativas por parte de los chavistas, como el que supuestamente fue víctima de una bacteria creada en los laboratorios de la CIA. No se sabe con certeza quién fue el primer asesino serial registrado en Latinoamérica en general, pero sí se sabe acerca de quién fue el de México. Felipe Espinosa Chávez tuvo una infancia llena de pobreza gracias a que vivía en un pueblo con bastante escasez tanto en población como en recursos, no hay mucha información de él, apenas se conoce su nacionalidad. Se sabe que tenía un fuerte rencor a los estadounidenses, en donde él vivía había una minoría de ellos, su odio incrementó cuando su casa fue atacada por ellos y su familia murió. Posteriormente en el 1800 asesinó a aproximadamente 32 estadounidenses, buscaba llamar la atención ya que los descuartizaba junto a su hermano y destrozaba los cadáveres. Amenazaba con matar a más estadounidenses a través de cartas al gobierno, aunque luego fue asesinado. Se cree que en realidad los gringos mintieron bastante sobre él, debido a que hubieron varias contradicciones con la versión oficial.
En 2010, muchas familias chilenas entraron en pánico cuando hubo un derrumbe en la mina San José, provocando que 33 trabajadores quedaran atrapados bajo 700 metros durante 70 días. La búsqueda por los mineros fue bastante dura, siendo presionados por la gente de ese entonces para no abandonarla en ningún momento. Supieron que ellos apenas se encontraban vivos, debido a que uno mandó una nota gracias a un taladro que llegó por parte del gobierno, aunque no estaban para nada en buenas condiciones, sobrevivían con muy poco y la temperatura era insoportable. Finalmente lograron salir del lugar luego de 70 días, aunque hasta el día de hoy continúan con daños psicológicos y problemas de salud. Se cree que uno de los presidentes más odiados de Argentina está involucrado en una red de trata de personas. Hace años se rumoreó esto ya que en el 2012 se le acusó a su campaña de estar financiada por un prostíbulo llamado Shampoo, en donde allí se explotaban sexualmente a las mujeres, ya que se publicaría una foto de él con su esposa y un empleado de ese lugar en un cabaret. La hija de uno de los proxenetas del lugar fue la que denunció que había gente importante involucrada en la red y que por eso no le daban tanta importancia al tema. Nivel 8. No es sorpresa para nadie que el gobierno desaparezca personas forzadamente desde hace décadas, son bastante frecuentes en Latinoamérica. Anteriormente hemos mencionado cómo el gobierno desaparecía misteriosamente a las personas que se oponían a una dictadura y eran asesinadas, incluso hoy en día sigue ocurriendo. Un caso conocido de esto fue cuando miles de niños y personas sin hogar fueron desaparecidas por el gobierno brasileño para el Mundial del 2014, ya que querían que Brasil tuviera una buena imagen bajo los ojos de los extranjeros que iban a llegar y la prensa internacional, según las palabras de Mikkel Jensen, un periodista danés. Para nadie es sorpresa que Venezuela sea un país tan corrupto. Hace años fue algo preocupante porque su nivel de corrupción es mayor a la del resto de países. Ya hemos hablado anteriormente de su situación económica, esa es la razón de por qué tanta gente de allí emigra a otros países si tienen la mínima oportunidad, ya que es mucho más fácil conseguir un arma que una bolsa de alimentos básicos como el pan. La situación va de mal en peor, y es normal que mucha gente inocente sea desaparecida tanto por los criminales como por el gobierno. Es bastante común que muchos venezolanos se harten de la situación y decidan salir a protestar para que el gobierno haga algo, pero terminan siendo torturados o asesinados. Hay una larga lista de víctimas. Tampoco es sorpresa que haya gente con bastante poder como los políticos estén en sectas religiosas, sean malas en donde se sacrifiquen vidas o no, ya que normalmente las personas que pertenecen a cultos quieren dominar el mundo y manipular gente para sus propios intereses, sentimiento que los gobernadores conocen, y desde los inicios de la humanidad se ha combinado la espiritualidad con la política. Hay sectas peligrosas de esa índole por toda América Latina y que existen hace un montón de décadas. En todos los países de este lado del mundo hay por lo menos un rumor de un político en un culto religioso. En México, se cree que el presidente AMLO, nuestro experto en yeguas favorito, está en una secta y es un masón.